En este vídeo aprenderemos a cerrar la pulsera Rebel. Utilizaremos el nudo plano y lo voy a hacer con hilo de otro color para que veáis mejor cómo se hace. Ponemos la pulsera por detrás y juntamos los dos hilos de un lado, damos la vuelta a estos que tenemos detrás y los ponemos los cuatro juntos. Tenemos que tener cuidado de que estén cada uno en su sitio. Sujetamos con un dedo los cuatro hilos y pasamos por debajo un hilo. Yo lo he puesto de otro color para que veáis mejor cómo se hace, de unos 30 centímetros, por si queremos hacer el cierre más largo. Lo pasamos justo por debajo y lo dejamos hacia la mitad. Hacemos un arito en el lado derecho. Se nos tiene que quedar como si fuera una D. El arito con estos hilos negros. En el lado izquierdo tenemos el otro hilo que vamos a pasar por encima de este que hemos puesto hacia la izquierda. Hemos puesto este hacia la izquierda y el que tenemos a la izquierda lo pasamos por encima. Lo pasamos por encima, después por debajo de los cuatro hilos negros, por aquí debajo, y volvemos a salir con este hilo por el arito derecho. Ajustamos un poquito y se nos tiene que quedar así. Hacemos lo mismo con el otro lado. Hacemos un arito y lo pasamos por encima de los cuatro hilos. Ahora pasamos el del lado derecho encima de este que acabamos de poner. Ahora por detrás de los cuatro negros y lo sacamos por este aro que tenemos en el lado izquierdo. Y ajustamos. Tiramos un poquito. Volvemos a hacer lo mismo. Hacemos un arito con el lado derecho. Lo pasamos por encima de los cuatro negros. Ahora por encima de este que acabamos de cruzar hacia la izquierda, el hilo que tenemos a la izquierda, así. Por detrás de los cuatro negros. Y lo sacamos por el arito del lado derecho. Ahora hacemos un aro en el lado izquierdo. Lo pasamos por encima de los cuatro hilos negros. El que tenemos en el lado derecho lo ponemos encima de este que acabamos de pasar. Lo pasamos por detrás de los cuatro negros y lo sacamos por el agujerito del lado izquierdo. Y ajustamos. Hacemos lo mismo otra vez, pero en el otro lado. Ahora en el lado derecho. Hacemos un arito en el lado derecho y lo pasamos el hilo hacia el lado izquierdo. Desde el lado izquierdo lo ponemos por encima. Lo pasamos por detrás de los cuatro negros y lo sacamos
por el agujerito del lado derecho. Así se nos va quedando. Queda un poquito gordito porque este hilo lo he utilizado más gordito para que lo veáis mejor. Y podéis hacer todas las vueltas que queráis, todas las puntaditas que queráis. Si la queréis más ancho o así, podemos dejarlo así, cerrarlo así. Ahora hacemos el lado izquierdo, el arito del lado izquierdo. Lo pasamos por encima de los 4 negros. Ahora pasamos este derecho por encima del que acabamos de poner. Lo pasamos por detrás de los 4 negros y lo sacamos por el agujerito del lado izquierdo. Yo voy a dejarlo así ya, lo voy a cortar y lo voy a quemar y lo voy a dejar así ya, pero lo podéis hacer más largo si os gusta un poquito más largo. Cuando termine de hacer este, lo quitaré y ya lo pondré en negro porque queda mejor del color con el que habéis hecho la pulsera, con el que tenéis estos hilos que tenéis en la pulsera. Ya he cortado el hilo y solo me falta quemarlo. Esto lo podemos hacer con este hilo porque es algo sintético, pero no lo podríamos hacer con algodón porque tendríamos que rematarlo con pegamento. No se puede quemar, pero si es sintético sí se podría hacer, como es en este caso. Y se nos quedaría así. Ahora podemos ver, bueno, así se queda con este color, pero en negro no se notaría cuando lo hemos quemado. Y se quedaría la pulsera, la podríamos abrir y cerrar. Es un nudo corredizo. Ahora solo nos queda hacer un nudo en cada extremo y también quemar el borde. Tenemos que hacer lo mismo con los 4 hilos que tenemos. También le podremos poner aquí, antes de hacer el nudo y de quemarlo, un arito o alguna bolita, algo que nos guste. Así nos ha quedado la pulsera terminada con el hilo negro. Como veis, una vez después de quemarlo, los 2 hilos que sobraban cuando los hemos cortado ya no se nota nada. Y podemos abrirla y cerrarla porque se queda un nudo corredizo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevas notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.